Como les cuento acá, como para dar un pantallazo, las emociones son estados que van a implicar siempre tres componentes. Como dice bien acá la diapo, una es una respuesta subjetiva, que es, digamos, la más emocional, valga la redundancia. La otra es la respuesta física o fisiológica. Y la otra es la conductual. O sea, la otra tiene que ver con cómo vamos a responder ante determinado evento. Entonces, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Pero si vamos por la calle y alguien nos empieza a seguir o a acosar o a decirnos cosas negativas, seguramente nos vamos a asustar y la primera emoción en cuanto a lo subjetivo que va a aparecer es de miedo. Pero además el cuerpo nos va a acompañar con otras sensaciones, como por ejemplo el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la respiración, el sentir que se nos erizan los pelos de los brazos, de la cabeza. Digamos, se pone en marcha todo lo que significa mecanismo de huida, pero nunca vamos a saber cómo vamos a reaccionar en ese momento. Y entonces ahí viene la respuesta conductual o expresiva, porque cualquiera de nosotros podríamos salir corriendo, u otras personas podrían en una de esas plantarse y hacerle frente a la persona que nos empieza a seguir, ¿sí? Entonces, todo va a depender de cómo estamos en ese momento. Por eso no siempre vamos a tener una misma respuesta en determinada situación, que va a ser muy variable entre las diferentes personas. Entonces, Paul Ekman es un psicólogo, digamos, que estudió mucho las emociones, y las emociones no son ni positivas ni negativas. Las emociones siempre van a aparecer para demostrarnos que algo nos está pasando. Y lo que es importante de esto es poder darnos cuenta, que es lo más difícil, de qué emoción es la que nos está atravesando. Porque muchas veces no distinguimos y confundimos, por ejemplo, el enojo con el miedo. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a poner en marcha dentro nuestro es frenar unos segundos y ver qué emoción, darle cabida y ponerle un nombre a esa emoción que nos está atravesando. O sea, si de pronto alguien viene y me dice, mira, vos no servís para nada, yo en principio me quedaría como sin respuesta conductual o de expresión, porque si de la nada vienen y me dicen eso, yo podría atacar a la contraparte y decir, atacarlo y ser hostil. Perfecto. Bueno, lo que yo decía es que el primer paso es justamente, por lo menos darnos cuenta que ante algún dicho o situación en la que nos pone otra persona, empezar a tener como un sensor interno, ¿no?, que es subjetivo, no solo físico, para ver qué es lo que sentimos, que es lo más difícil de darnos cuenta. Entonces, bueno, para arrancar con la ira es una emoción absolutamente necesaria, pero que sí tenemos que tener un buen control sobre ella para poder dar una respuesta asertiva. ¿Qué quiere decir asertiva? Quiere decir que yo voy a tratar de responder de la mejor forma posible
dentro de mis posibilidades. Si me enoja lo que la otra persona me dijo o hizo, voy a tratar de bajar un poco primero esa sensación que me tira el cuerpo, que va a ser seguramente de enojo, si algo me molestó o me dolió. Y luego vamos a ver qué hacemos. Pero primero me gustaría contarles un ejemplo. Ayer volvía yo manejando y estaba el semáforo en verde para mí. O sea que yo podía pasar la calle. Y en ese momento una persona distraída cruza la calle cuando no tenía que cruzar. Entonces yo la dejo pasar y le señalo el semáforo para que preste atención. Porque yo frené, pero si viene alguien a mayor velocidad, capaz que la chocaba, iba a pie. Entonces cuando le digo, le señalo el semáforo, escucho que me insulta. Lo primero que yo sentí no fue ni enojo ni bronca, fue una terrible tristeza, una terrible angustia. Y dije, ¿qué hago con esto? Porque yo me sentía muy mal. Y mi hijo, que venía al lado mío, me dijo, bueno, mamá, si vos le señalaste el semáforo para mostrarle cómo tenía que cruzar, tenés que aprender a manejar lo que vos sentís. ¿No es cierto? Y yo lo que sentía era una gran angustia, porque mi sensación de señalar el semáforo, cuando yo la dejé pasar, por supuesto, para no pisarla, para no atropellarla, fue como de advertencia, de que tenga cuidado, no conmigo, porque yo frené, pero si aparece otro manejando a 10.000, capaz que la atropella. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo podría haber entrado en una respuesta de enojo o de ira y seguir insultándola tal como ella me insultó. Pero yo tuve ese momento, esa fracción de segundo, de decir, yo no la quiero insultar, porque si la insulto genera una escalada. Entonces, volviendo a la diapo, la ira es una emoción que nos puede atravesar. En general, suele aparecer cuando algo nos enoja de nosotros mismos o cuando algo de afuera del entorno nos enoja. Por otra parte, viene acompañada la ira de sentimientos de frustración o de sentimientos de disminución de la autoestima, ¿sí? Y entonces, esos sentimientos de inseguridad que a veces tenemos pueden hacernos reaccionar con un enojo desmedido o con gran ira. ¿Y cómo se va a manifestar? Y primero que vamos a tomar lo que nos dicen con gran hostilidad. Pero más allá de lo que nos diga la afuera, el tema es que nosotros podemos tornarnos hostiles o agresivos si no sabemos cómo gestionar esa ira. Entonces, ¿esto por qué señalo? De tomar la ira como una emoción que nos atraviesa y que nos frecuenta. Porque no me gustaría enmarcarla dentro de lo que es un trastorno de la salud mental, porque de alguna manera sería justificarla. O sea, si yo digo que una persona con esquizofrenia, o con un cuadro de excitación psicomotriz, o con un trastorno bipolar, o alcoholizada, o que ha tenido un consumo de sustancias descontrolado, va a reaccionar con ira y hostilidad, sí, ya sabemos que puede reaccionar así. Entonces lo quiero encarar como en lo cotidiano, dejar claro que cualquiera de nosotros puede estar metido en una situación de ira y tenemos que saber claramente que estamos por caer en una situación de ira para poder frenar a tiempo y ver qué mecanismos podemos usar para no agarrarnos a golpes con otras personas
o golpear algo, o decir cosas de las cuales después nos vamos a arrepentir porque nos sentimos mal nosotros y fundamentalmente porque hacemos sentir mal a la otra persona. Yo no sé si ustedes saben, pero acá en Argentina, hace una semana, hubo un atentado contra la presidenta. Entonces, no podemos decir que eso fue obra de un loco suelto. Digamos, eso fue premeditado, fue un acto hostil, agresivo, de ira, y porque se ha instalado, como en todo el mundo, me parece a mí, un discurso de odio. Entonces, lo primero que tenemos que, más allá de que en este caso le tocó a la presidenta, la realidad es que todos los países y en todo el mundo enfrentamos en lo cotidiano situaciones de ira cuando nos agreden en distintas situaciones de la vida. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la ira no se da solamente en personas que tienen trastornos de su salud mental. La ira la podemos atravesar cualquiera de nosotros, cualquier persona, pero lo que tenemos que hacer es eso que dice ahí la diapositiva, concientizarnos y ver qué técnicas o estrategias podemos usar para que ante una situación de ira o agresión empecemos en una escalada en donde la cosa puede terminar muy mal. El tema de la estructura de la personalidad de cada uno tiene en parte que ver con cómo vamos a responder, pero también es cierto que nosotros traemos un bagaje de cómo responder ante determinadas situaciones de violencia o bien responder violentamente. Pensá que en las familias en donde se ha ejercido violencia intrafamiliar, los descendientes de esas familias suelen crecer con ese modelo de violencia familiar. Entonces, por eso digo que más allá de la sociedad más chiquita, que es nuestra propia familia, que luego es el colegio y luego es la sociedad entera, con las diferentes instituciones de un país, uno tiene que aprender, a ver si quiero ser clara con esto, a detectar los sensores que tenemos internamente y que son sensores de alerta que nos tira el cuerpo, pero que tenemos que reeducar la cuestión subjetiva, porque de eso somos responsables nosotros y no le podemos echar la culpa a si tuvimos un padre violento, una madre violenta o un jefe violento. Porque si siguiéramos en esa cuestión de la violencia, entraríamos en una escalada. El ejemplo es, imaginen que hay una familia cenando, vamos a poner un hombre, una mujer adultos, 2 hijos, o un hijo, una hija, todos los hijos que ustedes quieran, y alguno de los adultos se levanta para ir a la cocina y deja el celular arriba de la mesa. Entonces resulta que uno de los hijos, un adolescente, supónganse, ven que llega un WhatsApp, está desbloqueado el teléfono y se encuentran con un mensaje dirigido a la madre o al padre, no importa quién, en donde aparece te amo, te extraño, quiero verte ya. Digamos, ¿qué quiero ejemplificar con esto? Que posiblemente habría alguna situación de engaño, ¿sí? Entonces, en esta situación de engaño, el que viene, que se había ido, o sea, el hijo o hija es denunciatario de la situación y da cuenta de lo que está pasando y el padre o la madre regresan apurados de la cocina y empieza a los gritos a amenazar al hijo o a la hija que lo deschavó. Entonces, vamos con estas preguntas. La primera es cómo podrían reaccionar los hijos que se ven amenazados por ese adulto que se sintió en falta.
acá ya han enumerado varias de las emociones, desde miedo, la sensación de sentirse engañados, la sorpresa, que es de lo que hablaba Raúl, y faltaría una. Podría ser que alguno de los hijos reaccione con enojo ante esa amenaza del padre o de la madre. Este es un ítem, el primero. El segundo es cómo podría reaccionar la persona dueña del celular. En este caso, yo puse que reaccionaba amenazando a los chicos, ¿sí? Pero podría no haber reaccionado amenazando. Podría haber dicho, mira, ¿por qué me lees el celular si el celular es mío? ¿Sí? Y entonces reaccionaría con tristeza o con desilusión. O, por ejemplo, ¿cómo podría reaccionar la otra persona adulta que se siente engañada? Estamos hablando de una situación hipotética en donde quizá también podemos partir de la base que ese mensaje llegó a una persona equivocada. Yo lo puse a propósito este ejemplo, porque, a ver, la respuesta esperada para mantener por lo menos esa tranquilidad familiar sería, primero, ver el mensaje y decir, miren chicos, la verdad es que las conversaciones de los celulares son privadas. En segundo lugar, si realmente está cursándose un engaño, bueno, los chicos tienen que ser apartados de esa situación, pero con mucha paciencia, con mucho amor y con mucho cuidado. No podríamos amenazar a los chicos por ventilar una situación de la cual el adulto es responsable. Porque ¿qué pasaría además si nos ponemos en la posición de ese adulto y amenazamos o insultamos o golpeamos a ese chico que está denunciando una situación que le es extraña? O sea, lo que estamos generando a futuro en ese chico es enseñarle a ser un violento o una violenta. ¿Se entiende hasta ahí? Por eso digo que el grupo familiar más cercano es el que va no solo marcando límites, que tienen que ser puestos desde el afecto, sino que además va marcando la forma de responder, enseñando o mostrando que no tiene por qué ser agresiva. Cuando acumulamos enojo sin expresarlo de manera adecuada, lo que puede sobrevenir es justamente la ira. ¿De qué manera? En general, son episodios repentinos y repetidos de conductas que son absolutamente impulsivas. Esa impulsividad puede llevar a tener conductas agresivas que pueden ser expresadas de diferentes maneras, ¿eh? Acá lo que hay que tener en cuenta es que muchas veces esa respuesta impulsiva, que seguramente va a ser una respuesta hostil o agresiva, se puede, en primer lugar, volver contra nosotros. Yo no sé si ustedes habrán conocido personas que para no golpear o no insultar a una persona en una discusión, le pegó un puñetazo a la pared y se fracturó la mano. Eso es una forma de lastimarse a uno mismo por estar en plena crisis de impulsividad, de ira y traducida en violencia. Entonces, las personas que no pueden controlar su ira, en principio pueden no darse cuenta. ¿Y por qué pasa que no se dan cuenta? Porque directamente pasan de lo que sienten, que es un gran enojo y una gran impulsividad, a la acción. Entonces ahí no hay un
delay, un tiempito como para decir, a ver, espero y veo qué respuesta doy. Entonces, acá tenemos los alertas, que en general son alertas físicos y que nos marcan que estamos entrando en una situación de ira. Por ejemplo, si empezamos a gritar o alzamos el tono de voz, o muchas veces nos encontramos así, o con la mandíbula, esto duro, la cara totalmente desencajada, ¿sí? Hay personas que se ponen muy rojas, con mucha rubораción, personas que empiezan a sentir aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración podemos sentir. También está esta cosa de sentir que el cuerpo no nos responde, que enseguida queremos agarrar algo o a alguien y hacer algo con ese algo o alguien, ¿sí? O como les decía hace un rato, reacciones violentas hacia uno mismo, como por ejemplo dar una piña a la pared, que suele pasar. Las guardias de traumatología están llenas de personas que le han dado puñetazos a la pared con tal de no lastimar a otra persona. Pero aún así es una situación violenta porque la otra persona está observando todo eso. Acá siguen las alertas, pero que ya nos marcan que estamos en un problema si estamos en esa escalada de ira. ¿Y por qué entramos en una escalada? Simplemente porque no la percibimos. Y los mecanismos de percepción son los anteriores, porque el cuerpo, el organismo, siempre nos va a tirar los alertas que marcamos en la diapositiva anterior. Entonces, empieza a ser un problema cuando ya pasamos al hecho, cuando del enojo, la impulsividad, la frustración, hacemos esto y pasamos al hecho. ¿Y cuál sería pasar al hecho? Bueno, lastimar a los otros, golpeándolo o golpeándola, por ejemplo, o revoleándole cosas, o insultando gravemente a la otra persona, desestimándola, insultándola, haciéndole sentir que no vale nada, haciéndola sentir que su autoestima es muy chiquitita, o cuando reaccionamos con enojo en forma descontrolada ante eventos chiquititos. No sé, imagínense que, no sé, yo digo en mi casa, voy a llegar a las 7:30 de la tarde. Y no sé, alguien que me está esperando en mi casa me empieza a gritar desaforadamente, con cara de enojado o enojada, diciéndome, ¿cómo llegaste a esta hora? Porque me retrasé. También nos damos cuenta que tenemos un problema de ira cuando, al empezar a concientizarnos, sentimos culpa o remordimiento de lo que producimos, o en nosotros mismos, o lo que es peor, en las demás personas. La otra opción es lo que les decía antes. Estamos con un problema de ira cuando empezamos a golpear, a insultar, y no solo golpear personas, el hecho de patear a personas no humanas como los animales, o revolear objetos, ¿sí? O cuando nos tornamos muy enojosos ante situaciones que no implican que reaccionemos de una manera desmedida. Y aunque fueran situaciones que implicarían un gran enojo de nuestra parte, si no nos concientizamos, siempre vamos a tener un entorno que nos va a marcar que nos estamos pasando de rosca. O sea, que estamos entrando en una situación de ira. ¿Por qué? Porque nos van a decir, ¿por qué te pones de esta manera? Lo que pasa es que el entorno tiene que saber cuándo decirlo. Porque si a una persona que está en plena situación de ira le decimos, ¿cómo te pones de esta manera? Lo más probable es que si esa persona iracunda no está concientizada de que está
se transformó en una persona violenta, seguramente va a seguir la escalada y nos va a seguir golpeando, amenazando, insultando, desestimando. Entonces, lo primero que hay que hacer, si nosotros estamos atravesando una situación de ira desde nosotros, vale decir, nos tornamos iracundos, o estamos frente a una persona que está ejerciendo violencia contra nosotros, porque está en pleno ataque de ira, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es respirar muy hondo, por más que nos invada la situación de miedo, de enojo, de ganas de responder con violencia, de ganas de responder llorando, que es lo más posible que ocurra. Digamos, si a mí me agreden, y yo en principio sentiría mucho dolor, me darían ganas de llorar, no me darían ganas de enfrentar a esa situación que me está violentando. Acá un poco es lo que decíamos recién, ¿no? Cuando la persona se da cuenta que lo domina la ira, ahí sí van a empezar los cambios. Pero primero, ¿cómo se da cuenta? Bueno, porque suele señalarlo el entorno y se lo pueden señalar en su propio hogar, cuando esa persona está tranquila. Conviene señalarlo cuando esa persona está tranquila, no cuando está en plena situación de ira. Pero también puede pasar que estas personas exploten en la calle, por ejemplo. Entonces, no sé, van manejando y le frenan de golpe, se baja del auto, va a increpar al otro conductor, y capaz ahí terminan a las piñas, o terminan demorados en una comisaría, o terminan con una desgracia, terminan golpeando a otra persona y capaz que lo matan, o lo dejan en el hospital. Estos son un poco los efectos antes de pasar a las estrategias para tener mayor control sobre esas situaciones de ira, de impulsividad, de enojo desmedido. Entonces, lo primero que le pasa a las personas que en algún momento pudimos atravesar alguna situación de ira, es primero se nos van a afectar todas las relaciones interpersonales, porque si estamos siempre en una situación de demostración de ira con gran hostilidad, y los demás, por empezar, no se van a querer acercar a nosotros, y no van a querer ni hablar con nosotros. ¿Por qué? Porque además en esa situación de ira, lo que generamos en el otro, básicamente, es un terrible miedo. Y también podemos generar un terrible enojo. Y si ese otro también entra en una situación de ira, ahí empezamos lo que es la escalada de la ira. Entonces, lo primero que nos va a pasar es que se nos van a afectar las relaciones interpersonales, ya sea en el trabajo, en el hogar, en la escuela, en la facultad, en la calle, con nuestros propios amigos, en donde sea. Por otra parte, al sentirnos tan iracundos, lo primero que se empieza a alterar es el ánimo, porque además de estar enojados y con ira, que no la podemos controlar, y podemos sentir desde tristeza, depresión, sentirnos malas personas, sentir una gran irritabilidad, no poder dormir, no poder comer, no poder sentir que situaciones que antes nos generaban placer, ahora nos generan displacer. Imagínense una situación en la que, qué sé yo, si yo estaba bien y no tenía esos episodios de ira o de gran enojo impulsivo, yo podía hablar, podía reunirme con mi familia. Si yo ahora estuviera dominada por la ira y alguien de mi familia me invitara, bueno, primero habría que ver si los demás irían, porque si ya me tienen catalogada y estigmatizada como una persona iracunda y violenta, seguramente no me invitarían. Pero además yo tampoco
tendría ganas de ir si yo todavía no pude resolver mi propio problema de ira. El otro problema de la ira y de no tener control sobre la ira son los efectos, sí, sobre el cuerpo y sobre la salud física y psíquica. Sobre la psíquica ya hablamos, ansiedad, depresión, angustia, sensación de baja autoestima, insomnio, pérdida del placer. Ahora, en cuanto a lo físico, nos puede subir la presión arterial. Al subir la presión arterial podemos tener riesgo de enfermedades cardiovasculares, podemos empezar con trastornos metabólicos, como la diabetes tipo 2. O sea, nuestro organismo es tan sabio que cuando algo nos funciona mal, en alguna instancia, ya sea espiritual, desde nuestro sentir, o intelectual o racional, y que no lo podemos controlar, tenemos que hacerle caso a las alertas que nos tira nuestro organismo, que es absolutamente sabio. También las personas con ira y con no control de esa ira, muchas veces terminan con úlceras, con asma, con dificultades respiratorias, ¿sí? O sea, el organismo siempre nos va a avisar a través de un síntoma que algo nos está pasando. En el contexto de esta charla, ese algo sería que seamos violentos porque no podemos tener control sobre la ira, o que seamos violentados porque estamos al lado de alguien que no tiene control sobre la ira. Ahora vamos a ir a las estrategias que podemos utilizar. Sí me quedo, Altagracia, con esto que vos decías de los ejercicios de meditación, de respiración y de relajación, que es una de las características de las estrategias más usadas, y que si tenemos un ratito lo vamos a hacer. Está perfecto lo que dijiste, pero esto de hacer de cuenta como que no están, cuando en realidad están, te puede durar un tiempito, pero no lo vas a poder aguantar siempre, y eso te va a hacer muy mal a vos. Y vos no tenés la culpa de nada. Es lo primero que vos te tenés que grabar. Que si las otras personas están obrando mal con vos, vos tenés que salir del lugar en el que pretenden ponerte, que es hacerte sentir culpable. Porque además algo que tenemos que aprender todos y todas es que no podemos emitir juicios de valor, porque así como no queremos que emitan juicios de valor sobre nosotros como personas, si somos buenos, malos, altos, gordos, flacos, violentos o no violentos, no lo vamos a hacer con los demás. Sí podemos marcarle a la otra persona, cuando está tranquila la otra persona, que no vamos a permitir más la violencia, que no vamos a permitir más las situaciones de ira, y que en todo caso hay instancias que se pueden buscar, como un tratamiento o como diferentes formas de trabajar la ira, como poner condiciones para que si quieren seguir estando al lado nuestro, no va a ser a través del ejercicio de la ira, no va a ser a través de la ira, porque no nos merecemos ser violentados ni violentadas por nadie, ni siquiera por nosotros mismos. Y a veces, tornarse indiferente es algo que nos genera internamente mucho dolor, y esa es una forma de violentarnos, ¿se entiende? Sí, estoy aquí. Entonces, eso, si quieren, en algún otro momento lo elaboramos, en algún otro workshop que podemos hacer con la Fundación Aniel, digamos, porque hay ejercicios muy piolas. Acá volvemos a lo que les decía antes, pero vamos a leerlo. El cuerpo siempre avisa primero cuando la persona está por iniciar una acción iracunda. Y esto me suele pasar muy, muy frecuente con mis pacientes, ¿no? Cuando me dicen, pues es que había una situación que me sacaba y yo me estaba por explotar, y es real, ¿eh? Se siente así. Lo primero que dicen es que sienten que no tienen control sobre el cuerpo y que es como si la visión se les nublara. Y cuando yo les pregunto, les digo, ¿cómo es que se nubla? Veo negro, rojo, veo que no veo a la persona que tengo enfrente. Veo de colores oscuros o veo de color rojo.
Lo otro es el cuerpo se tensa, todo el cuerpo. Yo me voy a parar. Es todo el cuerpo, todo, absolutamente todo, es como si estuviéramos en la posición del boxeador. Yo no soy boxeadora, pero me la imagino. Los puños, los hombros se nos pegan a las orejas, ¿sí? Lo otro que aparece es la impulsividad, ganas de tirar algo, de pegarle a alguien. El corazón suele ir a 1000, la frecuencia cardíaca se acelera como si estuviéramos por correr una carrera. ¿Mm? Sentir el ahogo, las ganas de maldecir o de insultar. Pero una de las primeras cosas que aparecen, y que es de libro, es de manual, es la ceguera, es no veo nada, solo siento que el cuerpo se me va de control y que no tengo control sobre el cuerpo. Es lo primero que me dicen. Bueno, uno de los ejercicios más frecuentes, cuando la persona siente que está entrando en ese momento de ira, es primero tratar de salir de esa situación. O sea, vamos a practicar. Si yo ahora estuviera por entrar en una situación de ira con ustedes, porque soy una iracunda o porque soy una violenta o porque hay algo que me hizo enojar y no sé por qué, yo en este preciso momento tendría que decirles, ¿saben qué? Denme 5 minutos y vuelvo a entrar. Eso sería lo primero que yo tendría que hacer. Suponiendo que estuviéramos, no sé, en un debate acalorado y yo fuera una persona con poco control sobre mi ira o sobre mi enojo exacerbado, lo primero que tendría que decirles a todos los que están acá es decir, ¿saben qué? Voy a salir 1 minuto, voy a salir 2 minutos. ¿Y qué haría? Ok, salgo. ¿Y qué haría? Y tendría que por lo menos salir a caminar por el pasillo del departamento donde vivo, tomarme el ascensor y ir hasta la planta baja y volver. Ahora, si no estuviéramos en una situación tete a tete, en donde yo estoy acá en el grupo con ustedes y estoy en una situación en vivo con alguien, le diría, mira, ¿sabes qué? Voy a salir 5 minutos. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Salgo de mi casa? ¿O salgo del trabajo? ¿O salgo del aula si estoy estudiando? Y lo primero que hago es intentar realizar algún ejercicio de respiración. Primero les quiero aclarar que la respiración, como todos sabemos, es un acto involuntario. O sea, yo mientras estoy hablando con ustedes, mientras ustedes me están escuchando, estamos todos respirando. ¿Por qué? Porque tenemos acá atrás, tenemos el cerebro, el cerebelo, la protuberancia, el bulbo, y en el bulbo está el centro respiratorio. El centro respiratorio lo que hace es captar como un sensor cuando aumenta el dióxido de carbono y ahí hace que nuestro diafragma se mueva involuntariamente, por supuesto. Pero este ejercicio de respiración es un ejercicio voluntario que viene muy bien, no solo cuando uno está en una situación de ira, sirve cuando uno está triste, cuando uno está acelerado y la cabeza le va a 1000 y tenemos un montón de pensamientos intrusivos, cuando tenemos pensamientos de ansiedad anticipatoria, uy, ¿qué voy a hacer ahora? Seguramente voy a terminar la charla ahí, pa, y nuestra cabeza no puede pensar, no puede parar de pensar. Tenemos que enseñarle, reeducar a nuestro cerebro y a nuestro todo el cuerpo a relajarse. Una de las formas más lindas es con ejercicios de respiración. Entonces, vamos a arrancar con el ejercicio, que es un ejercicio de respiración cuadrada. Imagínense que esta es la base del cuadrado, ¿sí? Acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer, la respiración que tenemos ahora en este momento, es largarla en 2 tiempos. Yo voy a ir contando y largándola si puedo. Ahí largué la respiración en 2 tiempos. Lo vuelvo a hacer, la vamos a alargar todos. Voy a inspirar ahora en 2 tiempos, segunda parte del cuadrado, por la nariz y relajando el abdomen. Lo vuelvo a hacer. Los hombros relajados, estoy aguantando y aguanto esas 2 inhalaciones o inspiraciones, las estoy aguantando. 1, 2, tercera parte del cuadrado. Ahora la voy a alargar en 2 tiempos. Y aguanto la base del cuadrado, 1,
2. Entonces, la vuelvo a repetir. Tengo que voluntarizar la respiración, ¿eh? Entonces, aguanto. 1, 2. Inspiro. Aguanto. 1, 2. Largo. Aguanto. 1, 2. ¿Está? Si hay alguna duda me preguntan y la volvemos a hacer. Lo bueno de esta respiración, cuando estamos cancheros y cancheras, cuando ya nos acostumbramos, es, primero que podemos alargar los tiempos. O sea, empezamos en 2 porque no estamos acostumbrados a respirar voluntariamente. Entonces, pónganse que tuvimos mucho trabajo durante el día, o que estamos en pleno trabajo y queremos relajar 5 minutos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos al baño, nos encerramos en el baño. Nos sentamos o parados y hacemos esta respiración en 2 tiempos. Pero si quieren, a medida que se van entrenando, la aumentamos a 3 tiempos. Entonces, aguantaríamos 3 tiempos. 1, 2, 3. Inspiro en 3. Aguanto. 1, 2, 3. Relajo y largo. Y aguanto. 1, 2, 3. Cuanto más vamos entrenando, más podemos aguantar la respiración. Cuando estamos entrenados, normalmente la respiración se hace en 4 tiempos, pero hay que empezar siempre de menos a más. Y lo lindo de esta respiración, y ahora viene la parte más linda, por lo menos la que a mí me gusta, que es imaginarse un color. A mí me resulta fácil imaginarme el color violeta o el color verde. Si yo les preguntara ahora, quiero que me lo escriban, ¿de qué color imaginan que pueden iluminar su cabeza? Cierren los ojos y de qué color intentan iluminar su cabeza. Anótenmelo. Si pusieran una luz voluntaria en su cabeza, ¿de qué color sería esa luz? A ver si pueden, ¿no? Blanco, verde, azul, rosado. Me encanta. ¿Alguien no puede iluminar la cabeza y cierren los ojos y se les ilumina otra parte del cuerpo en lugar de la cabeza? Bueno, les cuento que hay pacientes míos que les cuesta mucho empezar el ejercicio iluminando la cabeza. Entonces, por ejemplo, me encanta porque son pacientes que me dicen, ¿sabe qué, doctora? Cierro los ojos y se me ilumina un pie. Y es genial eso también. ¿Por qué? Porque cuando se les ilumina las plantas de los pies, o las manos, o los brazos, lo que hacemos es seguir como si uno imaginara el recorrido de las arterias y de las venas. Entonces, supónganse que se les iluminan primero los pies, y bueno, ahí el color empieza a subir de abajo para arriba, y vamos iluminando todas las partes del cuerpo que podemos. Esto no nos va a salir de una, esto lo tenemos que ir entrenando, pero es un ejercicio hermoso para relajarnos, y no solo para relajarnos, sino para que se nos vaya el enojo, la ansiedad, la tristeza, la angustia. Es un espacio que nos regalamos nosotros con nosotros mismos, ¿sí? O nosotras con nosotras mismas, en la respiración y en el color. Y con eso sacamos pensamientos de ansiedad anticipatoria, pensamientos intrusivos, y aprendemos a relajarnos para no entrar en ese impulso de ira o de enojo que nos agarra. Seguimos con el otro ejercicio. Otra cosa que se usa mucho es, si tienen alguna pelotita de silicona o algún almohadoncito chiquitito de goma espuma,
¿sí? Es, cuando estamos enojados o enojadas, es empezar a apretar suavecito pelotitas o agarrar un almohadoncito y estrujarlo o golpear el almohadoncito. Esa también es otra opción, ¿sí? Yo muchas veces a algunos padres o madres que me consultan cuando los chicos son chiquitos y están en esa edad en donde se enojan y hacen berrinches y quieren golpear las paredes o vienen y les ponemos un límite y se enojan. Yo les digo, bueno, una buena opción es decirle a los chicos, ¿sabes qué? Anda, ahí está, yo uso la pelota, claro que sí. Hay personas que usan rosarios también y van pasando las cuentas por cuentas, sin rezar, algunas rezando, pero van pasando las cuentas por cuentas. Yo lo que les digo a esos padres es que los inviten a sus hijos, sobre todo cuando tienen 5 o 6 años, ¿no? Que ya entienden, que se vayan a pensar al cuarto y si tienen ganas de golpear, que agarren un peluche y que se enojen con el peluche. Y que cuando se calmen, vengan y nos pregunten, o les pregunten a los padres, mamá, papá, ya me calmé. ¿Vos, mamá, papá, te calmaste? Si el papá o la mamá se calmaron, sí, nos calmamos. Bueno, ahora que estamos calmos, ¿podemos hablar de lo que te pasó? Esa es la forma más saludable de mostrarle a un hijo, un sobrino, un nieto, o nieta, sobrina o hija, de que el diálogo es factible. Que no vamos a permitir ningún golpe, que no vamos a permitir ningún golpe a nosotros, ni a la pared, ni a ningún objeto, que si quieren, ahí está, que revoleen muñequitos, pero que revoleen muñequitos en el ámbito de ellos, ¿sí? En su cuarto o en su lugar, sin que esté el hermanito o la hermanita al lado, para que no golpeen, ¿sí? Al placar, perfecto. Es como jugar al blanco, es, ok, estoy enojada, tengo derecho a enojarme, tengo derecho a estar iracunda, pero voy a hacer y usar elementos que no me lastimen a mí, que no lastimen a nadie, porque también se me van a ir las ganas de insultar o de lastimar al otro desde acá, y tampoco lo voy a transformar en indiferencia o en el hago de cuenta que no pasa nada, porque eso se enquista dentro y después me enferma. Entonces, gritar también, pero gritar en el cuarto, no gritarles a otras personas, ¿sí? Podemos gritar o podemos advertir al otro, mira, ¿sabes qué? Me enojaste tanto que voy a gritar, o estoy tan enojada que voy a gritar, no te asustes, ponete tapones en los oídos y no me escuches, pero yo voy a gritar. Le advertimos al otro lo que vamos a hacer y le contamos a la otra persona que no le estamos gritando a la otra persona, sino que gritamos porque estamos tristes, enojadas, furiosas, malhumoradas. Ahora pasamos a la etapa de la calma, una vez que nos desquitamos y nos sacamos el enojo, y la ira y la furia, porque acuérdense, tenemos derecho de estar con ira, con enojo, con furia. Lo que no está bueno es, primero, mandar todo eso negativo, de connotación negativa hacia nosotros mismos, y tampoco está bueno violentarnos con los demás. Entonces, uno de los ejercicios que yo les decía recién cuando estamos en calma es, primero, tratar de calmarnos nosotros mismos y si podemos escribir. ¿Y qué vamos a escribir? Primero la emoción que sentimos. Supónganse, me sentí re furiosa porque fui al mercado y el tipo me trató mal y me sentí re furiosa y me volví sintiéndome una idiota, por ejemplo. Entonces, ¿qué emoción desata eso en mí? Y bueno, me siento fracasada, siento que me trataron mal, siento que me trataron de idiota, siento que me desestimaron, que me ningunearon, siento que me dieron ganas de revolear un pedazo de pan y tirárselo en la cabeza, todo eso lo anoto, lo anoto, lo anoto, lo anoto. Si hubo algún detonante, ahí sí, fue el tipo del mercado que me dijo que, no sé, que yo le había pedido mal las cosas o que me dijo que me tenía que ir porque el mercado estaba por cerrar, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de escribir sobre lo que sentimos, tratamos de ver qué emoción nos atravesó en ese momento y tratamos de ver si hubo algún detonante, porque a veces puede pasar, ¿les pasó alguna vez de levantarse mal y sentirse enojada o enojado con todo el mundo?
Eso es una cuestión que suele pasar muchas veces. Cuando uno dice, uy, me levanté con un día torcido, hoy me voy a llevar mal con todo el mundo. Me imagino que les habrá pasado a mí. Les soy muy franca, me ha pasado. Entonces, en esos casos, ¿qué hago? A ver, ¿qué es lo que me tiene tan enojada? Trato de ver qué emoción siento. Siento tristeza, siento enojo, siento bronca, siento dolor. Lo anoto. Y busco si hubo algún detonante. Y busco la manera de calmarme. ¿Sí? Y el otro ejercicio hermoso que hacemos es el ejercicio de las 2 sillas. ¿Qué es? Pongo una silla delante mío, yo me voy a sentar de perfil, así lo ven. Yo acá estoy de perfil, ¿no? Pero es como si, en contrapartida, yo pongo una silla delante mío, ¿sí? Y trato de decirle a esa persona, que me imagino, que nos gritó, que nos trató mal, cómo nos sentimos. Entonces, yo le digo a esa persona, mira, creo que me trataste mal, no sé por qué, no sé qué te hice, me gritaste, me dijiste que era una estúpida, me dijiste que no me querías ver más, y entonces cambio de silla y me siento acá. Ahora estoy sentada en el aire, ¿no? Pero me siento acá. Y me imagino lo que me respondería la otra persona, ¿sí? Por ejemplo, bueno, discúlpame, te grité porque vine nervioso del trabajo, o te grité porque tengo hambre, y ya sabes que cuando tengo hambre me pongo de mal humor. Entonces, ¿para qué sirve este ejercicio? Para entrenar el diálogo. Por eso es importante el ejercicio, porque lo fundamental es si se puede y si es alguien que nos interesa y nos importa de veras, lo importante es generar el diálogo y tratar de que ese enojo contenido, esa furia, esa ira, esa violencia pueda ser tratada o hablada en principio. Primero hablada y luego la persona, si tiene realmente un trastorno del control de su ira, de su enojo, de su furia, esa persona va a tener que hacer un tratamiento porque hay formas de, sobre todo terapias cognitivo-conductuales que ayudan a, básicamente lo que estamos hablando, digamos, a percibir la emoción, dejar que nos atraviese la emoción, ponerle un nombre y ver primero cómo nos calmamos y luego cómo vamos a reaccionar con la otra persona. A ver, Fátima, la otra diapositiva, si ya pasamos al tema de violencia, se hizo un poco larga, pero ahí está. Ahí estamos, el resumen de lo que les decía recién. Retirarse, repensar, responder, son las 3 R. ¿Mm? O sea, si venimos con un patrón siempre, que es responder con ira, con enojo, con furia, bueno, nos vamos de la escena, salimos 5 minutos a dar una vuelta a la redonda, tratamos de respirar hondo con el ejercicio que les conté recién o con los ejercicios que ustedes quieran, ¿sí? Tratar de visualizar, hay gente que visualiza colores, a mí me resulta fácil visualizar colores, pero la otra es visualizar imágenes de algún paisaje, imaginarse un paisaje tranquilo, relajante, que les haga bien, ¿sí? Y luego tratar de pensar qué fue lo que nos llevó a actuar con ira. Luego visualizarnos en calma, que es el ejercicio que hacíamos recién. Y los ejercicios de respiración y de relajación. Y posteriormente todo esto volcarlo en un papel. Entonces, un poco lo básico sería, las estrategias serían estas que les nombré recién, y sobre todo tratar de escribir. El hecho de escribir, no sé si falta una diapositiva, porque estaba también escribir, hacer dibujos, agarrar crayones y dibujar fuerte, cantar en la casa cuando están solas o solos, bailar, desaforarse, no tener miedo a desaforarse, pero usando el arte, el cuerpo como expresión, no la violencia ni la ira, digamos. Es preferible, si yo estoy enojada, llego a mi casa a decir, miren, gente, hijos, chicos, marido, pareja, lo que sea, estoy enojada, así que les voy a pedir permiso, me voy a ir a mi cuarto a bailar. Si me escuchan bailar y gritar y cantar, es porque es mi manera de sacarme el enojo de encima. Voy a tardar 10 minutos y después voy a volver y voy a charlar con todos ustedes.
Entonces me parece que es la forma más saludable. De cualquier forma, esto ya estaríamos entrando en estas diapositivas en la violencia, y yo creo que da para largo, porque la violencia ya, yo la encaré desde el lado de la violencia hacia la mujer y hacia los niños y niñas adolescentes, pero creo que da para hablarlo. Igual Fátima les deja, yo ya le pasé a Fátima el PowerPoint y Fátima les puede pasar el PowerPoint. Sí, ya entraríamos en este ítem, no sé si quieren, digamos, porque tenemos para un rato más, y yo preferiría, si están de acuerdo, si tienen preguntas o si quieren contar algo, y después tienen mi mail para escribirme y contarme, que lo que les pueda dar una mano vía mail, yo les voy contestando y por supuesto es gratuito, porque en todo lo que les pueda dar una mano como estrategias o cuestiones que me quieran contar, aquí estaré. En el final del PowerPoint figura mi Instagram y mi email, más allá de que si la Fundación Aniel, con Fátima a la cabeza y toda su linda gente, quieren hacer otra reunión de violencia, porque es muy importante también, y porque hay leyes y porque hay formas de proceder de cuidado que tenemos que tener en cuenta, porque la cantidad de femicidios y feminicidios, digamos, van en aumento, y esto es algo que no podemos dejar pasar por algo de largo, ¿sí? Así que si están de acuerdo, yo sería la idea de parar acá, antes que seguir avanzando con el tema de la violencia, dejarles el PowerPoint por si quieren ir informándose. Sí, ahí están escribiendo que si quieren el PowerPoint pueden escribir al mail de la Fundación Daniel, y desde la Fundación les manda. Acá preguntan si la violencia puede ser hereditaria. No, la violencia no es hereditaria, pero ¿qué pasa? Si de pequeños o pequeñas, digamos, nos criaron en un ambiente violento, está visto que de familias, digamos, de origen violentas, vamos a tener aprendido un patrón de violencia. Entonces eso hay que desaprenderlo. No es hereditaria, pero sí podemos crecer en un ámbito de violencia y vamos a adquirir ese patrón violento porque es el único patrón que nos mostraron. Entonces lo que tenemos que hacer es desaprender a través de un tratamiento, ¿sí? Sobre todo si se ha ejercido violencia entre los padres o entre los familiares o entre padres e hijos o entre hijos entre sí, ¿se entiende? Digamos, no es hereditaria, ¿eh? No es hereditaria, pero sí la podemos adquirir como un patrón, digamos, si lo que nos enseñaron es un patrón de violencia, claro que sí. Y no es que quiera acá generar un debate, pero tanto las mujeres como los hombres, digamos, venimos trayendo lo que se llama las violencias ancestrales de nuestros ancestros, porque cada uno tiene su propia historia y porque nuestros abuelos y abuelas o bisabuelas han estado en guerras, entonces hay cuestiones además culturales que se van transmitiendo. Ustedes piensen que la mujer, nos enseñaron la canción del arroz con leche, mujeres, a ver, entonces las mujeres teníamos que saber coser, planchar y tener que servir al hombre y tener que, entonces eso ya nos pone en una desigualdad de condiciones. Es como el cuento de Caperucita. A ver, Caperucita, la mamá le tuvo que decir, no vayas por el camino corto porque puede aparecer el lobo, anda por el camino largo. Y Caperucita eligió porque tenía la libertad de elegir. Y le apareció el lobo, ¿no? Apareció el violento, el agresor. Entonces, fíjense desde hace cuánto tiempo venimos con mandatos familiares, ancestrales, culturales, en donde tenemos que ser de tal manera, debemos comportarnos de tal manera, ¿no? Entonces así nos van enseñando a ser sumisas, a ser violentadas, a no darle lugar a lo que deseamos, a lo que queremos, y por eso nos da mucho trabajo a las mujeres salir del lugar en donde muchas veces fuimos violentadas, en nuestros trabajos, en nuestras parejas, en el mundo en general, ¿sí? Entonces por eso digo que da para otra charla el tema de la violencia, porque no es tan solo que los femicidios empezaron ahora hace unos años. Esto viene desde nuestras ancestras, donde las mujeres eran quemadas en la hoguera, recuérdenlo. O las mujeres eran solamente para estar en su casa cocinándole a los
maridos o teniendo que estar dispuestas sexualmente para los hombres y que los hombres tuvieran espacio para las salidas higiénicas que se les llamaba antes. O sea, hay mucho para trabajar. Pero bueno, no quiero hoy agobiarlas con todo eso porque es un laburo muy lindo que tenemos para hacer y ahí sí nos tenemos que remontar a nuestros antepasados. A mí me gusta mucho laburar con las historias familiares porque no venimos de un reposo, venimos de historias familiares en donde seguramente hubo mujeres y hombres violentadas y violentados y no podemos hacernos los que no pasó nada, ¿se entiende? Por eso digo que la charla de la violencia va para trabajarlo desde muchos lugares. Y les voy a anotar acá en el chat una serie muy linda de constelaciones, está en Netflix, que se llama, no sé si la vieron, Mi otra yo. Ahí se las anoté. Es muy linda la serie, porque trabaja mucho con lo ancestral y a mí me gusta mucho laborar con todo eso. Doctora, una pregunta. Usted trabaja, ahora que menciona la parte ancestral, ¿también trabaja con eso, con las descodificaciones y Sí, los ancestros? Ese es un sí, me tema encanta. bastante interesante. Desconocía que trabajaba con eso, pero de verdad que es un tema, es un tema bastante interesante, porque muchas de esas conductas o de esos patrones o de esas situaciones que nosotros pasamos hoy en día, o cosas que se repiten, nosotros repetimos cosas de nuestros ancestros que nosotros no, probablemente no la conocemos, o sea, no sabemos que es una repetición de la abuela, la bisabuela. O sea, he escuchado mucho ese tema y de verdad que me parece bastante interesante. Entonces, yo aquí públicamente la voy a comprometer para que preparar algo de lo que es la sanación de ancestros, creo que así se llama. Me encanta. ¿Verdad? Me encanta, ahí te lo anoté, se llama terapia transpersonal. Y hay referentes que son maestros en el tema y maestras, y a mí yo laburo mucho con terapia transpersonal. Exacto. Entonces y mi propia terapeuta hace terapia transpersonal, o sea, yo hago con mi terapeuta terapia transpersonal, así que es algo que me encanta y que me ha sanado muchísimas cuestiones en mi vida. Con eso podemos modificar por ejemplo, esas creencias de que en mi familia todas las mujeres somos solteras y que por eso yo no tengo una pareja, por ejemplo, o sea, temas Claro como que temas sí. así, ¿verdad? O que en mi familia siempre ha habido un pensamiento de pobreza o de escasez y por eso yo no me manejo, a mí el dinero no se me ve o no lo sé manejar. Son todos esos temas que podemos trabajar con esa terapia, ¿verdad? Claro que sí, porque si no seguimos repitiendo el mandato ancestral y tenemos que romper ese mandato ancestral. El tema es que para romperlo nos tenemos que poner a trabajar en serio y si quieren, ya les voy dando una tareita para esa charla, empiecen a investigar el árbol genealógico. Empiecen a ver si en las familias de ustedes las historias de las madres, de los padres, de la abuela, de los abuelos, de las hermanas, de los hermanos, como si hicieran el árbol genealógico cada uno como pueda hacerlo, con los elementos que tienen, preguntando a hermanos, hermanas, primos, si tienen padres, familiares, gente que les pueda dar referencias, ahí ya tienen como, así ya lo hacemos más dinámico y podemos empezar a laburar desde ahí, claro que sí. Y por supuesto, otra linda tarea que les puedo dejar es ver, que si quieren se las anoto acá, ver qué mandatos ancestrales sienten, acá Fátima puso un par de ejemplos, sienten que les inculcaron. Y ahí ya tenemos para trabajar un montón. Entonces, de verdad, quiero agradecer públicamente a la doctora porque siempre que la llamamos, siempre que la solicitamos, siempre está
dispuesta a enseñarnos, a compartir sus conocimientos. Gracias a todas esas personas que han estado ahí tan atentas. Ha sido una charla sumamente interesante y ahora vamos a poner en práctica todos esas técnicas que la doctora nos ha enseñado para manejar la ira y para no caer en esas situaciones de violencia. De verdad, doctora, agradecida como siempre de usted y de todas esas personas. Gracias a ustedes.